Gloria a Dios, ahí está, ya quizás con su santo al novio, ya quizás con su santo hermanos el novio, ahora se van a mover en la piel casi, una ventaja, piel casi, ahí está, guárdate con su chico, novio con su santo, gloria a Dios, ahora vamos a tener la palabra con su santo cantante, a su glorias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Pasa ya la música, ahora sí. Padrinos, madrinas, listo, mis hermanos. Gracias. Porque ese espíritu, San Juan 4, 24, pero se siente su presencia. Amén, hermanos. Luego, hermanos, gloria a Dios. ¿Para qué, hermanos, les presento al Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo les haga conocer a Jesús. Y Jesús para que les lleve al Padre. San Juan 4, bueno, no, gloria a Dios, 14:6 dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Y el que quiere llegar al Padre debe conducirse por Jesús. Amén, hermanos. Amén. Queridos hermanos, bueno, en esta mañana, gloria a Dios, yo me dirijo hacia ustedes, hermanos, a todos los presentes. Bueno, gloria a Dios, aún a nuestros hermanos, hermanas, nuestros amigos, aún nuestras, gloria a Dios, todos los visitantes. Bueno, estamos reunidos, hermanos, en esta mañana, gloria a Dios, para poder, hermanos, gloria a Dios, aún realizar, bueno, pues este santo matrimonio, ¿no? Gloria a Dios, delante de aquí los testigos, gloria a Dios, también padrino, padre, madrina, gloria a Dios, amén, hermanos. Y mis felicitaciones, gloria a Dios, aquí nuestro hermano, gloria a Dios, Alberto, también, bueno, nuestra hermana, gloria a Dios. Es muy importante, ñojachi, queridos hermanos, gloria a Dios, aún hasta aguantaré que cumplen chica y que Dios va para hablar más. Amén. Bueno, les invito, hermanos, gloria a Dios, para poder iniciar, vamos a orar. Ya les he dicho, hermanos, que quería presentar al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos, gloria a Dios. Amén. Tomo, ¿no? Gloria a Dios, como legítima esposa, para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en adversidad, para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Amén. Estas palmas, hermanos, hermanas. Bueno, igual manera, a ver, esposa, igual manera, dígale, yo, no, Adela, no sé cuál es tu apellido, te tomo como mi legítimo esposo, para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante, para bien o para mal, en riquezas o pobreza, en prosperidad o en adversidad, para cuidar y amar hasta que la muerte nos separe. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, gloria a Dios, va a coger el aro. A ver, Larito, hermano, sácalo, ayúdanos, hermano. Testigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. A ver, cógelo, hermano. ¿Cuál es estas dos personas? Bueno, vamos a continuar. A ver, hermanos, el nombre del novio, igual manera como de Nats, dígalo. Yo, tu esposo, no, Alberto, tal. Ya, gloria a Dios, ahí lo tienes el anillo. Dice, tome este anillo, gloria a Dios. Ajá. Yo pongo como un señal, como un símbolo, ¿no? De ese amor profundo. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Amén. Esas palmas, hermanos, gloria a Dios.
Bueno, a ver hermanos, igual manera, doblemente sellamos nuestros votos y tú compartes conmigo el símbolo de nuestro amor. Amén. Gloria a Dios. Póngase hermano, gloria a Dios. Aleluya. Por cuanto se han declarado sinceramente su deseo de ser unidos. Y ahora delante de Dios, amén hermanos, testigos son ustedes, testigos es este lugar, testigos hermanos Dios, y también hermanos delante de nosotros han confirmado lo mismo al dar y recibir las alas. Ahora dice hermano, yo los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanos, a los que Dios ha unido, que ningún hombre los separe. Amén. Gloria a Dios, esa palma, hermano. Ahora miren hacia adelante, hermano. Vamos a orar por esta pareja para ya terminar, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Mati Kichita Kaiwariwichi, hermanos Kaipontalama, y bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, en estos momentos, Señor, ilumina, resplandezca, Señor Dios mío, a esta pareja, Señor Dios mío, papá, esta familia. Oh, Papito Dios, Señor Jesús, Padre, yo te agradezco, Señor, bendícelo, Señor. Yo te pido que lo guardes, que haga resplandecer tu rostro sobre este Señor, sobre esta pareja. Señor Dios mío, le tengas misericordia y les concedas paz, Señor Dios mío. En estos momentos yo te agradezco, Señor, bendícelo, Señor Dios mío, esta ceremonia, este día, delante de tu presencia, Señor, aún Dios mío, Padre, Señor Jesús, que han concluido este santo matrimonio, así como has realizado en el tiempo, Señor, en tu tiempo, en el Canaán de Galilea, Señor Dios mío, dándonos ejemplo para poder, Señor Dios mío, realizar igual manera. Padre, tu palabra dice lo que el hombre, lo que Dios unió, el hombre no separe. Señor Jesucristo, gracias Padre, que los cielos sea abierto a esta pareja, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Querido hermano Alberto, hermana Adela, les animo aliento con esto para terminar. A los dos les digo, no permitan que en su voz se apaguen los tonos tiernos, cariñosos, ni que sus ojos pierden el brillo con que resplandecían durante el noviazgo. Más bien, procuren que siempre y sobre todas las cosas Dios ocupe el trono de su nuevo hogar. Esas palmas para el Señor. Amén. También los invito a ver a sus hijos, hermanos, pasa adelante con esto para finalizar, para poder orar, hermanos, sus hijos y sus hijas. ¿Sabes para qué, hermanos? Porque mientras que ellos han convivido, han tenido como un hijo bastardo. Pero ahora, hermanos, vamos a bendecirlo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendícelo, Señor Dios mío. Primeramente, anulamos toda maldición, quizás, Señor, que tuve en su corazón, odio, amargura, resentimiento. Cuando veía, Señor, que había pasado a una impresión, que había pasado en su hogar, en su familia, anulamos, cancelamos. Señor, ahora, Dios mío, sea sembrado un paz, un gozo en su corazón de este varón. Señor Dios mío, bendito sea aquí tu hijo, Señor. Ahora prepáralos más, papá. Prepáralos aquí tu hija, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te damos gracias. Amado Espíritu Santo, oh Dios mío, Rey de Reyes, Señor de Señores. Papito Dios, amado Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
hermanos, gloria a Dios, y queda mismo ustedes, gloria a Dios, aquí nuestro hermano o hermana, amén. Yo les cumplo acá dando como una primicia, así como nuestro hermano Chelo lo hacía, hermanos, yo lo felicito, y de ahí, hermanos, ya quedan con ustedes, no sé cómo, amén. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos, amén. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres, hermanos? Gracias al Señor, hermanos. Qué hermoso, hermanos, hemos escuchado la bendita palabra del Señor. Y queridos hermanos, sé que a muchos hermanos nos ha hecho reflexionar. Sé que la palabra del Señor es linda, es hermoso, hermanos míos, cuando uno entiende. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y gracias, hermanos míos, y por su visita. Y también yo sé que acá, hermanos, se siente alegre, feliz, gozoso, hermanos, tanto de ambos familiares, hermanos, de la novia, también del novio, pero hermanos, bueno, pues hermanos, se ha realizado este matrimonio, ahora sí son casados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y bueno, queridos hermanos, gracias al Señor, hermanos, ya estamos llegando al punto final para poder pasar a su domicilio. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Gracias. A ver, hermanos, podemos alabar, hermanos. ¿Cuántos quieren alabar? Podemos alabar al Señor. Pedid a Dios con alabar y noche, hermanos.
Miren mi cabeza. Más, Quiero cambiar, oh Señor, ayúdame por favor. Es difícil para mí, necesito más de ti. Quiero cambiar, oh Señor. Ahí está, hermanos. Gloria a Dios. Felicita el Twitch, abraza el Twitch, queridos hermanos. Gloria a Dios. Esto ha sido un ejemplo para todos, queridos hermanos. Ahí está. Abrazo, hermanos.